Buen día, jóvenes. El día de hoy en este video quiero mostrarles cómo se utiliza la estructura condicional switch. Aquí pues ya tengo un programa creado donde pues tengo las partes básicas que se utilizan en esta estructura. Mi programa pues tiene una variable declarada aquí con un valor inicial de 0 que es de tipo entero. Y hago una solicitud de valores para esa variable, ¿sí? Al inicio, pues, antes de poder entrar a la estructura. La estructura switch podemos decir que tiene tres partes. La primera parte podemos hablar del inicio, donde arranca la estructura, que la iniciamos pues con la palabra clave switch y seguido pues de la variable, en este caso estamos utilizando una variable entera, que es la que vamos a evaluar qué valor tiene para poder decidir qué es lo que el programa va a hacer. Como toda estructura, pues se empieza con seguido pues de la variable, abrimos una llave, ¿sí? La cual pues cierra aquí, miren, se alinea con la palabra clave. Y luego viene la segunda parte, que son las opciones, donde se evalúan cada una de las opciones que nosotros podemos tener. Entonces, si la variable A toma un valor de 1, a eso se refiere case 1. Case 1, eso es lo que me dice, que si la variable A, que es la que se está evaluando en el switch, tiene un valor de 1, entonces mi programa haría lo que está aquí en la línea número 22. Me va a presentar ese mensaje. El break es una instrucción que le dice al programa pues que eso es todo lo que va a hacer cuando la opción de la variable A pues sea 1, el valor de la variable A sea 1. De la misma manera pues tengo aquí, para cuando la variable A tome el valor de 2, pues vamos a imprimir un mensaje y pues vamos a decirle que ahí termina. Y si ustedes se fijan aquí pues que por cada una de las opciones, pues yo lo termino con un break. Ese break es importante porque de no ponerlo, el programa seguiría hasta el final de la estructura y cualquier instrucción, si no encuentra un break, pues la seguiría ejecutando y la seguiría ejecutando a medida que las encuentra. Pero como la idea es pues que el programa haga algo de acuerdo a que se cumpla una condición, entonces por eso vamos a poner el break diciendo hasta ahí nomás. Cuando sea 1, pues vamos a hacer lo que está en la línea 22 y luego termina y el programa pues saltaría hasta el final de la estructura y continuaría con lo que falte del programa. En este caso pues hemos puesto aquí una línea de despedida para que termine el programa y nos indique pues que hemos terminado, ¿sí? Entonces vamos a correrlo en este momento para que vean cómo trabaja. Si yo le doy F6, entonces aquí podemos ver, ingrese un valor entero entre 1 y 5. ¿Sí? Si ustedes se fijan, yo aquí tengo 5 case 1, case 2, case 3 y simplemente hemos impreso un mensaje, pues de acuerdo a la opción que se dio. Yo le voy a dar entonces, en este caso, voy a escribir el número 3. Al darle intro, podemos ver que nos menciona, nos escribe o nos muestra el mensaje que nos da la opción 3. Dice case 3, usted seleccionó la opción 3, que es esta instrucción de acá. Si ustedes se fijan, el programa termina y me presenta el mensaje de despedida que tengo al final del programa, que dice que pases un feliz día, ¿sí? Entonces, de esa manera pues se ejecuta una instrucción switch de una forma sencilla, podríamos decir una forma
más simple que podemos encontrarla. Sin embargo, hay algunas variantes que podemos considerar. Podríamos considerar, por ejemplo, que se hagan varias instrucciones para una opción. Entonces, en este caso, vaya, por ejemplo, podríamos poner aquí, se seleccionó la opción 1, vamos a copiar, aquí vamos a poner otro mensaje. Entonces, vamos a hacer que se repita esa línea 3 veces. Si yo le doy F6, podemos ver el programa al darle la opción 1. Entonces el programa me muestra 3 líneas que son las que están dentro de esa opción 1. ¿Sí? Al mostrarse las 3 líneas llega a la instrucción break y el programa pues termina la estructura y me presenta el mensaje de despedida. De esa manera yo puedo escribir varias instrucciones para una misma opción. ¿Sí? Otra cosa que podría pasar es que, vamos a ponerlo acá, en caso, digamos, de que una opción o varias opciones hicieran lo mismo por alguna razón, tendríamos que escribirlo pues de esta manera. Digamos, yo voy a escribir que el caso de que la variable A sea 6 o sea 7, entonces que me diga, usted seleccionó la opción 5, vamos a cambiarle aquí, 5 o 6 o 7, ¿sí? Es decir, tengo 3 opciones que me hacen pues me ejecutan la misma instrucción o las mismas instrucciones en el caso de que hubieran más, ¿sí? Si yo ejecuto el programa nuevamente, entonces dice ingrese un valor entre 1 y 5, hubiéramos cambiado de, pero no importa. Vamos a ponerle la opción 7 y me dice usted seleccionó la opción 5 o 6 o 7, ¿sí? Porque es parte de las opciones que yo puedo seleccionar para que se ejecute esta línea, ¿sí? Entonces, de esa manera probemos con otra de las opciones, ¿sí? Digamos, yo pongo aquí 7 y me da pues lo mismo, ¿sí? Vamos a ponerle aquí de 1 a 7. Entonces trabajaría pues de esa manera. Yo le pongo 5, pues dice que yo presioné, usted presionado o seleccionado la opción 5, 6 o 7. Esto sería el segundo bloque en el que podríamos dividir la estructura condicional switch. La otra parte es qué hacer cuando el programa no encuentra una opción válida. Es decir, aquí hemos habilitado las opciones del 1 al 7 y las hemos programado en la estructura switch para que haga el programa algo con cualquiera de esas opciones. Pero si no escribimos una opción que no esté dentro de ese rango, entonces el programa ejecutaría lo que está después de la instrucción default. Default, pues esa es la opción que me da. Me da la opción de que si yo escribo algo que no es válido, algo que no está considerado dentro de las opciones que tengo arriba en los case, entonces yo aquí puedo escribir o darle una instrucción al programa para que lo ejecute cuando suceda ese evento. Entonces si yo le doy F6 y ejecuto y digamos le pongo 0, que no es parte de las opciones que he programado en los case, entonces voy a obtener el resultado de opción no válida, que es esta parte de aquí. Entonces el default me sirve para eso, para que el programa pueda ejecutar alguna instrucción que no haya sido considerada dentro de las opciones utilizadas en las instrucciones case, ¿sí?
De esta manera pues trabaja la estructura switch y podemos tener otras variantes. Por ejemplo, podríamos pensar que esta estructura nos pueda servir, pero con alguna variable de otro tipo. Nos puede servir en el caso de que fuera un char, por ejemplo. El char es un tipo de datos pues donde yo escribo un carácter y esa variable pues acá puedo poner ingrese un valor alfabético, le vamos a poner vamos a ponerle letras entre y A, B, C, D, E, G, entre A y G, ¿verdad? Entonces, en caso de que sea A, pues voy a hacer esto, pero recordemos que como carácter tenemos que escribirlo entre apóstrofes, ¿sí? Cuando sea B, cuando sea C, cuando sea D, y aquí vamos a ponerle la E, la F y la G. Entonces, de esa manera, pues puedo hacer un cambio en el tipo de variable con la que yo puedo trabajar. Entonces, vamos a darle F6 nuevamente. Ahí está trabajando. Dice ingrese un valor alfabético entre A y G. Vamos a ponerle a ver qué me da. Recordemos que CMamá es sensible a las mayúsculas. Vamos a darle A. Entonces, me está presentando las opciones o los mensajes pues que se programaron para la opción A. Si yo regreso acá y lo ejecuto y le doy a la opción C, por ejemplo, entonces vamos a ver que me selecciona la opción 3, dice aquí. Bueno, lo hubiéramos escrito, pero que se entiende el caso. Es decir, si yo tengo C, entonces voy a imprimir este mensaje. Usted seleccionó la opción 3 o la opción C sería lo más correcto. Probemos los casos en los que para varias opciones tengo una misma instrucción que ejecutar. Si le doy F6 y vamos a darle a la opción E. Entonces con la E dice usted selecciona la opción 5, 6 o 7. ¿Sí? Que es lo que tenemos para estas opciones. Vamos a darle nuevamente con otra de las opciones, ya sea F o G. Vamos a ponerle G y me dice 5, 6 o 7, que es esta parte de aquí. ¿Sí? ¿Qué pasa si escribimos una minúscula? Minúsculas, esa es una de las cosas pues que ustedes tienen que considerar al momento de usar un chat y utilizar letras. Para C++, las letras mayúsculas y minúsculas son dos cosas completamente diferentes, ¿sí? A mayúscula y A minúscula no son lo mismo. Este es un caso en el que ustedes pues podrían escribir de que si yo quiero A mayúscula o si yo presiono, podemos considerar de esta manera. ¿Qué pasó acá? Entonces utilizo A mayúscula y A minúscula. Aquí igual de DB mayúscula también consideramos como parte de los datos válidos, ¿sí? Esta es una desventaja pues al momento de utilizar datos de tipo char, porque en el caso de utilizar letras debemos de hacer la consideración si vamos a aceptar valores
con mayúscula o valores en minúscula. Entonces, en este caso, pues estoy ingresando más, aquí miren, hay un error. Miren qué interesante esto. Este error que me está mostrando acá, con este subrayado, porque si lo ubicamos ahí, me dice case label value has already appeared in this switch at line 32. Es decir, que este carácter D ya se está utilizando en la línea 32. Por eso es que me queda este error aquí. Aquí tengo un error. ¿Sí? Entonces hay que tener cuidado porque si yo repito opciones, no me van a permitir. Si yo intento ejecutar este programa en este momento, me va a decir que tengo este error. No me va a dejar correrlo porque tengo este error de sintaxis. Entonces aquí ponemos C minúscula y aquí pues tendríamos que poner también para a ver qué pasa, para para las letras mayúsculas, para las opciones en minúscula de estas letras, ¿sí? La F minúscula. Entonces es algo pues que ustedes tendrían que considerar al momento de estar programando y utilizar no tanto la estructura switch, sino que también en condicionales donde vamos a comparar alguna variable con algún valor en letras donde vamos a tener que considerar mayúsculas y minúsculas. Entonces, si yo corro ahorita, ya mi programa queda listo para poder utilizar A minúscula, como en este caso. Miren que ya está considerada acá, entonces me imprime estas tres líneas. ¿Sí? Si yo lo ejecuto nuevamente, puedo utilizar, digamos, la opción F minúscula, que me va a mostrar los mensajes de esta instrucción de acá. Entonces, ustedes pueden ver que yo puedo utilizar mayúsculas, minúsculas, es decir, variables de tipo carácter, ¿sí? Para esta función, para esta estructura switch. Otra cosa interesante de esta estructura es que también podríamos utilizar aquí alguna expresión. Si el resultado de esa expresión se adecua, ¿verdad?, a estas opciones, pues me va a dar un resultado. ¿Sí? Entonces, también podría ser, digamos, sería interesante aquí visualizarlo, digamos, una expresión. ¿Qué expresión podría ser? Vaya, pongámoslo así, pongámoslo como una constante A igual a C mayúscula. Entonces, en este caso, podemos comentar estas instrucciones para que miremos, estoy utilizando A y le estoy asignando dentro del mismo paréntesis el valor de C mayúscula. En este caso, pues esperamos obtener este resultado de acá, de la opción 30, el de la línea 33. Le damos F6 y aquí está, me está dando la opción 3. Es decir, aquí debemos de tener el cuidado, pues, de que podemos poner una expresión donde el C++ va a evaluar esa expresión y el resultado, pues, tiene que ser considerado aquí. Es decir, en este caso, pues, ustedes vieron, pues, que yo escribí el carácter C mayúscula como constante y esa expresión pues hizo que el programa me imprimiera o me visualizara la línea 33.
¿sí? Entonces, esos son los cuidados que usted, o sea, lo puede hacer, pero debe de verificar pues que esa expresión le muestre un valor de los válidos. Si no, pues obviamente, si aquí le aparece, usted hace una asignación o una expresión donde se va a evaluar, se van a hacer cálculos, entonces aquí, digamos, podemos poner una opción no válida, digamos que sea H. ¿Sí? Entonces al momento de ejecutarse el programa, pues me dice que no es una opción válida. ¿Sí? No es una opción válida. En esos casos, pues son cosas que ustedes tienen que considerar al momento de crear el programa y utilizar esta estructura. ¿Sí? Bueno, eso es todo. Espero que hayan entendido, que hayan podido entender el funcionamiento de esta estructura y que lo puedan utilizar posteriormente en sus ejercicios, en sus prácticas, en sus programas. Ok, nos vemos jóvenes, cuídense.